Bienvenidos a los estudios de Televisión Torre del Mar. Comenzamos un nuevo programa de entrevistados. Vamos a invitarles a que continúen con nosotros. Ya saben la tónica de este programa. Este programa nace con el deseo de poner en valor, de conocer un poquito más este municipio, la riqueza que tiene Vélez Málaga, y no solamente lo que es el municipio en concreto del pueblo de Vélez Málaga, sino también todos los pueblos que componen lo que es el municipio de Vélez Málaga, los 11, y nos centramos sobre todo en este en Torre del Mar porque es a donde llegamos casi al 99% de la población de Torre del Mar. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en conseguir llevar el cable a todos los lugares, a todos los rincones de Vélez Málaga. En tiempo, dentro de muy poquito, lo conseguiremos. Mientras tanto, tenemos una aplicación que se llama Más Media. Es una aplicación que ustedes pueden descargar hasta 4 dispositivos simultáneamente, se la descargan, ponen la clave, que la tienen que solicitar a nuestros compañeros llamando al 952 54 2208, y entonces ya tienen esa aplicación instalada. Puede ser en su televisor, puede ser en su teléfono móvil, en su tablet, hasta 4 dispositivos. No tienen que estar en el mismo lugar, pueden estar en diferentes lugares, y entonces tienen la oportunidad de ver este canal, por supuesto, otros muchísimos más canales que tiene la aplicación, televisiones locales, televisiones nacionales, series, documentales, una televisión a la carta para muchísimas personas. Y lo que intentamos en este programa es querernos un poquito más, conocer un poquito más de nuestro municipio y hacerlo a través de las personas que han vivido en él, que siguen viviendo en él, y las personas que han apostado por invertir, montar su empresa en este municipio y creer en los productos que tiene aquí, lo que es la Axarquía y sobre todo Vélez Málaga. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Vamos a presentarle a ustedes a César Díaz. Hola, muy buenas tardes. César, eres un empresario que has apostado por montar tu empresa aquí, en nuestro municipio, pero no contento con eso, sino hacerlo con los productos nuestros. Y no quedarnos aquí, sino llevarlos a todo el territorio nacional, que todos conozcan esos productos tan maravillosos que los tenemos al alcance de nuestra mano. Y es lo que nos pasa, que como lo tenemos muy fácil, pues a veces no lo consumimos. Y tenemos que irnos de fuera, o tienen que venir de fuera para decirnos qué suerte vivir donde vivís y tener los productos tan deliciosos que tenéis. Pues sí, la verdad es que no lo has podido explicar de mejor manera. Somos algunos los que apostamos desde hace muchos años por el potencial de la comarca, tanto gastronómico, cultural, histórico, ambiental. O sea, tenemos religioso, no te olvides. Religioso, ni contaros, que es casi único. Y no te das cuenta realmente hasta que no estás fuera. Como me has dicho antes, yo por trabajo viajo mucho por el territorio nacional y te dicen de dónde eres, tal, y cuando te ubican ya la zona, porque se van directamente, hay que decir que relacionan antes y que buscan antes el municipio por Torre del Mar que por Vélez, que por cualquier otro pueblo, y ya dice, oh, la Axarquía, y ya se les vuelve la cara, dice, conozco una de esas zonas. Últimamente me ha pasado un par de anécdotas muy curiosas con este tema, pero es increíble y no sabemos todavía, no nos hemos dado cuenta, a pesar del esfuerzo que hacen muchas instituciones y muchas empresas por que esto sea así, pero creo que nos falta todavía dar con ese toque, por decirlo de alguna forma, o esa varita mágica que explote realmente, porque es mucho lo que tenemos y todavía estamos enseñando una mínima parte de lo que podemos llegar a ser. Gracias al esfuerzo vuestro, es verdad, las instituciones ponen también de su parte para lograrlo, para posicionarlo, que poquito a poco ya lo estamos haciendo. Quiero que me cuentes esas anécdotas que acaban de ocurrirte recientemente, pero sois también los empresarios que también estáis haciendo un trabajo grandísimo para que nos conozcan. Vamos con esas anécdotas que no quiero que se me olviden y seguramente nuestros telespectadores van a querer escucharlas también. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? La última ha sido en el Salón del Gourmet, hace cuestión de un mes. Yo tengo por costumbre tener una hoja, cuando tienen las visitas, pues va anotando 4 detalles por los cuales pues, identifica o cuál es lo que le prefieres de tus productos o por qué tienes que tener en cuenta algún detalle. Hace una semana me volvió a llamar, estuvimos hablando por teléfono, de Toledo,
Entonces le dije yo, le hice un comentario, digo, tenéis una carne muy buena ahí en Toledo, unos asados muy buenos, con lo cual tengo una salsa para tu asado muy buena. Y me dijo, dice, ¿tú qué conoces de mi tierra? Digo, yo una vez he estado. Y dice, ¿quieres conocer la carne mía? Dice, es que yo, mis abuelos son de Viñuela. Ya ve. Entonces yo tenía anotado en el papel zona Viñuela y no sabía por qué lo tenía anotado. Claro. Entonces me dijo, es que mis abuelos son de Viñuela, voy todos los años a Viñuela y conozco la sarquía muy bien. Entonces ahí me dejó por los suelos, fíjate, porque yo le intenté hacer la pelota un poco por su zona, pero sin embargo fue él que conocía mejor la nuestra. Y hace 2 meses a una de las mayores centrales de compra de España, de una cadena de grandes superficies y de supermercados, de las más potentes que hay, pues no me ocurrió lo mismo, conocía perfectamente la comarca, conocía desde los pueblos de interior a abajo, conocía los aguacates, conocía el ajo bacalao, conocía los espetos, por supuesto, conocía algunas tradiciones, la noche del vino, como hemos comentado antes, en la fiesta del ajo blanco, o sea, dice, es que cada vez que voy, intento visitar en el poco tiempo que tengo, porque vienen 15 días, eso sí, pues todo lo que pueda de la comarca, porque me parece que a diferencia de otras zonas, reúne muchas virtudes que aquí lo llamamos defectos, pero ellos lo llaman virtudes, que no tienen otras zonas y la hace distinta por eso, porque es todo tan cerca, todo tan variado y es tan variable lo que te puedes encontrar de costa en interior, pero a la vez tan complementario, sin hacer grandes carreteras, ni grandes caminos, ni grandes distancias, que sorprende mucho a la gente. Por eso muchas veces en reuniones con asociaciones y pueblos y demás, siempre le he dicho, y una conversación que hemos tenido aquí anteriormente, siempre he dicho que hay que abrir una ventana aquí en Torre del Mar, sobre todo en verano, en Torre del Mar, en Nerja, en Torró, en el Rincón, de una ventana al interior, porque ellos son pueblos que no tienen todo lo que tenemos nosotros aquí abajo y necesitan más esa promoción. Y tenemos herramientas muy fáciles y muy económicas para poder abrir esas ventanas y que la gente conozca aún más nuestra comarca, porque eso nos hace enriquecernos a todos, tanto al interior como al exterior y a todos. Y ahí tenemos un trabajo que hacer que yo creo que se está consiguiendo, que se están poniendo siempre cositas poquito a poco, pero que hay mucho, yo creo que hay que ser más imaginación y menos rodeo. Nos ha encantado esa anécdota porque es un trabajo en el que se lleva luchando de que Vélez Málaga tenga su lugar, Torre del Mar también, a pesar de pertenecer a Vélez Málaga, pero que son diferentes, aunque están muy cerquita el uno del otro, cada uno tiene su encanto. Por fin se está consiguiendo de que se nos posicione, de que se nos conozcan, que no solamente se hable de nuestro sol y nuestras playas, que son maravillosas, de esos pescaditos que seguimos disfrutando, de esos espetos de sardinas, sino ya se nos conoce por esos subtropicales y se nos va conociendo por un montón de productos en los que tenemos aquí, bueno, pues esa riqueza que también empezamos a valorarla y ese ajo blanco, ajo bacalao que es nuestro, que eso es de Vélez Málaga. Eso es que no lo tiene nadie. Exactamente. No existe en España nada parecido y tan curioso con la anécdota que tiene. Pero como eso, hay muchos platos que sí son muy típicos de toda la costa malagueña o de Málaga en sí, pero aquí en cada rincón tiene muchas recetas ocultas de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hay que sacarlas, ¿no? Hay una iniciativa que también tenemos por ahí en marcha. Ahora hace poco lo han sacado en Málaga, creo que ha sido en el Hotel Vinci, han hecho algo parecido y han buscado pues a nuestros mayores para que sean partícipes de la historia, que son los que tienen que contar la historia. Exactamente. Porque ahora vamos innovando con las innovaciones, con los hidrógenos y no sé qué cosas que se nos van que de la está pinza. muy bien también. Sí, hay que modernizarse, pero hay que, para modernizarnos, innovar en algo, tienes que conocer la base y la historia de ese producto y ese plato. Hombre, y la materia prima que tenían esos mayores, con poquitos alimentos, que no había apenas condimentos, había muy poquitos alimentos, pero y hacer unas comidas deliciosas, hay que rescatarlas, eso es verdad, y antes todavía los tenemos. 4 productos naturales que sobraban y ahora con 4 productos naturales que compras, que no son naturales, que son 4 bolsas, que son las prefabricados y cosas de otro tipo que no es lo que hemos indicado. De hecho, se ve que se va cortando la edad y se va cortando todo, porque lo que pasaron ellos y cómo se imaginaban, cómo innovaban con la comida con tan poco,
eso tiene un mérito tremendo. Hemos tenido al chef, al gran chef Roberto Buen Soler, amigo. hace muy poquito tiempo aquí y no sabemos cocinar. Sabemos qué Es verdad. alimentos hacen falta para hacer un cocido, para hacer unas lentejas, pero tú nos dices los ingredientes de una lenteja, si nos dice que hagamos otro plato, no tenemos ni idea. O sea que tenemos una cuenta pendiente, Eso es así. tenemos a esos mayores que nos pueden ayudar y tenemos lo mejor que es la materia prima. Ahora nos faltan las ganas de querer Ponerse, innovar. el tiempo, ganas y ponerse. Que yo soy un poquito cocinita, me gusta. Muy bien. Y la verdad es que cada vez. Yo sí soy partidario de lo que ha dicho Roberto Soler, lo que has dicho tú. Yo soy partidario de coger un producto y hacer distintas cosas con ese Eso producto. es. No hacer siempre lo mismo. Entonces, Exactamente. cuando vamos al campo y todo, ¿qué va a hacer de comer? Todo el mundo me pregunta a mí qué es lo que voy a hacer de comer porque mi intento del típico plato o el típico pescado carne, darle una vuelta y hacerlo de otra forma para que nos cambie todos los sabores. Y Hay para que ser probar las cosas, originales, claro. pues sí. Hay que cambiar un poco. Esto siempre es lo mismo. Siempre pan con aceite me lo comeré toda mi vida, pero Qué rico. un día le echo ajo, otro día le echo un anchoito, otro día le echo bacalao. Y hay que ir cambiándolo para que no sea aburrido y para que sea divertido y interesante. Y que te vean los que vienen detrás y que te copien, que es lo interesante. César, eres una persona que no paras debido al trabajo que usted tiene, le hace viajar por todo el territorio nacional, está encargado de las ventas en alimentación, es cocinilla, es responsable de Axarquía Me Gusta, de la empresa Vive Vélez, de Mangolf, me ha costado, y de la Cofradía Gastronómica del Aguacate. Desde más de 12 años es usted el encargado de celebrar, de traer aquí a Torre del Mar el mercado de queso de cabra malagueña y vino de Málaga. Ha escrito un libro relacionado con ese subtropical tan maravilloso que es el aguacate. Ha hecho jornadas sobre el aguacate, o sea que Sobre el mango. sobre el mango también. Querer es poder. Usted tiempo libre tiene muy poquito, pero lo está utilizando de bien, porque además hoy tenía un ratito libre y está aquí con nosotros. Qué forma de gestionar el tiempo más inteligente, que tiene tiempo para todo, a pesar de la cantidad de empresas que usted es responsable y aparte de su trabajo y de su familia. ¿Cuál es el secreto para organizarse también? No dormir. Entonces no solo quiero Porque copiar. tengo un problema muy gordo con el sueño, es que como algo se me ocurra, algo piense, no me deja dormir y empiezo ya a ver qué se puede hacer con eso. Ahora mismo es una idea o es un anuncio en la tele o es una película, algo que he visto en una película y digo, esto lo puedo hacer aquí. Se puede hacer, se puede traer aquí y hacerlo dependiendo de lo que sea, si es gastronómico, si es cultural, porque también hice el primer y único congreso de artesanía y de arte que se hizo aquí en la Sarquía, lo organizamos nosotros, aquí en Torre del Mar también, la Sugarera, que ahora queríamos hacer la segunda edición. Siempre girar la pelota y innovar. Lo que estábamos hablando con la comida, con todo. No me gusta hacer lo que hace todo el mundo, no me gusta siempre crear de otra forma. De hecho, en uno de los eventos que tú has comentado, que es el Mercado del Queso, nosotros fuimos el banco de pruebas, o sea, de lo que generamos nosotros aquí, fuimos el banco de pruebas para que la Asociación de la Cabra Malagueña, Diputación, Ayuntamiento de Casa Bermeja y algunas instituciones más organizaran lo que son las visitas a ganadería, las visitas a quesería, talleres para niños de queso, de hacer queso, concursos de tartas de queso. Todo eso lo inventamos nosotros aquí en Torre del Mar. Yo me apunto al de la tarta de queso. No, yo no te lo aconsejo. ¿No? Lo hicimos 3 años y no 4 años. Y yo me tuve que quitar de hacerla. Sí. Porque generaba mucha polémica. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ganar. Ah, claro. Todo el mundo No, quiere pero ganar. yo me apuntaba a degustarla. Bueno, de gustarla, yo tuve una anécdota con el que era el teniente del alcalde en aquella época, Emilio Martín, que digo, Emilio, comí muy poco, no pruebes mucho. A pesar de que había esté 14 buena. tartas. Oh, Y a la cuarta no podía más, tuve que dejar de comer porque fue aquello una locura. Y luego, luego todas las tartas los repartimos a los asistentes, era un poco también el mogollón, sí. pero la verdad que nos divertíamos y alguna tarta volaba que otra, alguna se enfadaba, había anécdotas de todo tipo, pero pasábamos bien. De hecho, con Roberto Soler le propuse que dentro de las actividades recuperara él esa parte, porque quitarnos nosotros un poco de lo que tenemos encima
Y me dijo que sí, lo que pasa es que la primera vez que lo iba a hacer vino la pandemia, pero lo tenemos pendiente para las próximas ediciones, recuperarlo. Pero es que se ven auténticas maravillas, y gente, sobre todo gente que son amas de casa, y le hacen cada tarta que dicen, madre mía de mi corazón, ¿por qué no te dedicas profesionalmente a esto? Sí, sí, Porque la receta también, es apúntala. una locura. Hacen lo que se llama trampangocho de estos que son trampancocho, ¿cómo son los nombres? Trampancocho, ¿Qué es? trampantojo. Trampantojo, vale. Ahí va. Aquí tenemos otra cocinilla. Eh, A nuestra cámara, Juanmi. que eran simulando queso, que era tarta, que parece una cosa que no lo es, y auténtica locura. Y además puntuaba el tener más productos de la sarquía. Pues le ponían pasa, ponían almendra, le ponían aguacate, le ponían mango, le ponían todos los productos Se de nos allí. está haciendo la boca agua. César, si lo sabemos, te hubiéramos encargado una tortita de queso y mientras hablamos contigo la tenemos aquí delante y lo hubiéramos... Cara de tarta, yo, ¿A que sí? Pues, César, hemos hablado estos poquitos minutos de lo que es tu trayectoria profesional así por encima, pero nosotros este programa, yo sé que no lo has visto porque estás en Vélez Málaga, llegaremos, a través de la aplicación Más Media nos vas a poder seguir a partir de ahora. Y este programa lo que intentamos es conocer a la persona que se sienta con nosotros, conocer al gran empresario que eres, pero a César, que solamente tiene la oportunidad de conocer la gente más allegada, más querida, y ahora mismo pues son todos los espectadores de Televisión Torre del Mar y queremos conocerte un poquito más. ¿Nos dejas? Bueno, habrá que hacer esfuerzo. A pesar de que llevas prácticamente toda tu vida entre Vélez Málaga y Torre del Mar, tú no has nacido aquí. No, bueno, fue un accidente. Yo digo, Bueno, mi madre decía que fue casualidades, un accidente. ¿no? Bueno, mi madre siempre decía que era un accidente porque toda mi familia todos viven aquí, son de aquí. Mira, yo que nací en Madrid por circunstancias del trabajo de mi padre, que tenía los distintos puestos en los mercados, como en mi familia, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona. Entonces, todo el mundo, además, hace poco estuve por trabajo, visité una zona de Madrid que fui a ver donde nací, en la que era la antigua Casa de las Madres, que había una residencia allí al lado del Wiking Center, y estuve allí y digo, mira, pues aquí nací yo, me pegué ese pequeño detalle, por lo menos. Y fue eso que pues con los viajes que se hacían antiguamente, pues se tiraba 2 o 3 meses en una zona, 2 o 3 meses en otra, que no como el camino no es hoy que va y viene en el día, pues eran así en aquella época. Mi hermana se quedaba aquí a cargo de mi hermano. Y tú eres el pequeño de 5 hermanos. De 5 hermanos. Y yo pues dando bandazos por España, que por eso me han salido los viajeros. Pero de bebé, que prácticamente de lo que bebé. te han contado, porque O sea, naces en Madrid y luego pasas otro tiempo en Bilbao. Y después otro tiempo en Barcelona, que es donde por lo visto estuve más tiempo. Y yo llegué aquí ya con 7, 8 meses. Vaya, no se me ha pegado mucho de ahí arriba nada. Pero, no te ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Ni gatear siquiera. Pero, ¿Has gateado aquí? De hecho, los primeros accidentes ya los tuve aquí en Vélez, ya de caerse del sofá y todas esas cosas. El acento ni de Madrid, No. ni el acento vasco, ni el acento catalán. Eres andaluz. Cuando voy a Madrid, sí me dice la gente, oye, ya vienes de Madrid, ya vienes hablando fis. No, gracias. Pero, cuando voy por la zona también tengo que un poco vocalizar para que me entiendan también, porque no tenemos problemas. Aquí te entendemos muy bien, sí. César. Pero por ahí arriba muchas veces, hace 2 meses estuve en Girona, en toda la zona de Girona, y allí pues, allí hay que andarse con el habla muy cuidado porque no se enteraban. Yo no me enteraba lo que hablaba. Eso te iba a decir, digo, ni se enterarán de lo que hablas tú, ni te enteras de lo que hablan ellos. También. Bueno, vamos a dejar a Cataluña al margen. Ya siendo todavía un bebé, los primeros pasos se puede decir que los das aquí, en la comarca de la Axarquía. Tampoco eres de Vélez Málaga. ¿Tus padres de dónde son? Mis padres son de Rubite. Y está en el término municipal de Cariño Aceituno, a unos 10 kilómetros prácticamente de Vélez Málaga, 12 kilómetros. Y de ahí son, bueno, mi madre de una aldea al lado y mi padre del pueblo más grande, por decirlo de alguna forma. Y allí estuvieron hasta que ya nos vinimos para Vélez, que mi padre tenía también tienda en la carretera, una tienda de alimentación. Y mis tíos que vivían ya en Vélez Málaga, que también son de allí, pero ya se vinieron a vivir a Vélez Málaga. De otra parte, familia mía se fue a vivir a Lucena, otros se fueron a vivir a Bilbao, que después se vinieron aquí a Torre del Mar, a una parte, y de allí salieron por toda la zona. Yo ya, mis padres sí habían venido aquí a Vélez Málaga, vaya, casi toda la familia vivían aquí.
Y era pues cuestión de tiempo hasta encontrar pues, lo típico de aquella época, pues, encontrar vivienda, encontrar todo, establecer los trabajos, cambiar el trabajo y ya sentarte en la ciudad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues vamos a sentarnos en la ciudad, vamos a irnos a esa infancia tuya en Vélez, Málaga. ¿Dónde pasas esos primeros años de tu vida, los años que recuerdas con cariño? ¿En qué lugar de Vélez, Málaga? Ahora vamos a contar, porque cada cicatriz tiene una historia. Sí. Vale, esos primeros años de tu vida, ¿dónde los pasas? Eso fue, bueno, nosotros vivíamos en la calle Carrasco, al lado de la Plaza de la India. O sea, en el centro histórico. Centro histórico. Aquello era el centro neurálgico de la comarca, por decirlo de alguna forma. Vale, pues explícanoslo, porque lo has vivido siendo un niño, ¿cómo era? Date cuenta que Plaza de la India estaba completamente llena de comercios que abastecían a los pueblos y a la gente que venía con los bueyes, con los caballos, con los carros, a cargar el pienso, a cargar trigo, a comprar bacalao, a comprar las cajas de la arenca, todo el aceite, todo eso. Pues allí habría almacenes, los de Coín, al lado, la Cruz Verde, Rayidero, pues Ranea y todas estas tiendas. Luego la calle de las tiendas con todas las tiendas que había. Y eso era el centro comercial. Allí venía todo el mundo. Nosotros cuando pequeñitos nos dedicábamos, cuando no teníamos colegio o los fines de semana, a irnos a la esquina de la tienda, a aguantar el muro o la bestia, mientras compraban para cargarlo. Había una zona donde podían amarrarlo, pero nosotros pues, no era nuestro entretenimiento. Pero eres muy joven. Sí, tengo 54 años, voy a cumplir ahora. Por eso mismo, Vélez, Málaga, cuando tú eras un niño, ¿qué edad tenías? Yo tenía cuando 2, 3, bueno, vale, eras muy 3 años chiquitito. ya vivía en Vélez, Málaga. Vale. Entonces, eso te estoy hablando con 5, 6 años. Bueno, con 6 años esta cicatriz, o sea, anterior a la cicatriz. Ahora vamos a hablar de cada cicatriz, pero no había coches entonces en aquella. Había coches, pero no los tenía todo el mundo. Y esta gente. La forma de moverse, los vecinos con bestias. Con bestias mayormente, sobre todo la gente que venía del campo. Eso principalmente, sí. Casi todo el mundo venía. Tuve allí, los carros. Porque yo me acuerdo la monda, la famosa monda, cuando venían con el carro de la monda con las cañas. Había coches, sí había coches, pero no estaban allí, no era la zona de los coches, vale. Eran zonas de barrio que yo veía los caminos descargar todos los sacos y todo eso, pero luego el cliente de allí típico era el cliente de la casa del pueblo, de la aldea más exactamente, arriba, los vecinos. Los vecinos y todo eso, pues yo lo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, después he montado mucho caballo. ¿Cuánto dinero os daban a esos niños por cuidar a esos animales? Compraron un chupachur o nos daban una peseta, bueno. Para lo que valía un chupachur. Si en la tienda no tenía, pues porque a veces nos sobornaba también la de la tienda para que lo tuviésemos más rato, para que se quedaran más rato comprando. Claro, muy bien. Se fueran al comercio de al lado. Muy inteligente. Entonces, pues nosotros jugábamos un poco con todo eso y siempre pues, te daban de la tienda lo que compraban, de los gusanitos que compraban, gusanitos, me refiero a gusanitos, sí, lo que pillé. A los chucheríos, por decirlo en general. Y siempre pues, nos daban algo y a veces pues, tenían buenos premios porque te untabas con el bolsillo 3 o 4 cositas. Deseando, ¿no? Que llegasen los clientes con sus animales y vosotros encantados de cuidar de ellos. Y eso era, el entretenimiento mejor que existía. ¿Vale? Ahora hablo de la cicatriz, pero antes, como tienes mucho tiempo libre que te sobra, también dices, voy a escribir un libro de esos oficios antiguos que yo recuerdo cuando era niño que se hacían en el centro histórico de Vélez, Málaga y que ya se han perdido. ¿Cuáles son esos oficios que ya no existen? Bueno, ¿De que tú recuerdas? Yo eso lo publiqué, de hecho, en la página web mía de Vélez, la página web, no, perdón, en las redes sociales. En la pandemia hice 4 o 5 escritos, hice una página web porque me dio tiempo a pensar y con un tutorial hice la página web. Entonces empecé a buscar ideas para hacer, ya de por sí, si son pocas las que llevaba, pues empecé. Entonces busqué la idea de hacer un museo al aire libre de los oficios. Vale. Entonces puse los 4 o 5 oficios primero. Se puse el de las cañas, puse el sillero, puse el latero, el sereno, y ya la gente empezó a ir diciendo distintos oficios que había allí en toda la zona aquella y en todo el centro histórico, que a todos les recuerdan pues su infancia, porque todo quien más que menos ha ido al río a chupacaña, a dulce. Eso, yo no. Pero aquí todo lo hemos hecho y veía cuando en la época de la monda, cuando se inundaba todo el cielo de
de la brin negra, Eso sí, sí. era una época muy clara de si ya está aquí la caña, ya está aquí la temporada. Entonces, yo quise, y de hecho lo presenté, y ahí está, en las manos de algunos concejales ya, de hacer ese homenaje a todo ese oficio antiguo. ¿Cuál es el Y oficio que a ti a mí el más...? que siempre me ha impresionado ha sido el de mondero. Sí, Sí, porque yo vi ahí a la gente como subía y tú te quedas pensando, tú eres un crío que estaba sentado en la silla, en los escalones, y veías cómo venían negros como el tizón, sí, que a veces daban hasta miedo, sí. y con la cara de cansancio que solo le vi en los ojos y casi lloroso. Y era una imagen que a mí se me quedó grabada en el corazón y decía, madre mía, qué trabajo más duro. Y después, más grande, íbamos con la bicicleta a verlo, que lo veía ya con la hoz cortando las cañas y con el humo todavía allí, tragando todo ese humo. Y nos decían ellos siempre a nosotros, dice, estudiar, niños, estudiar, que no tengáis que hacer esto. Pero Eso al te lo decían. principio no se quemaba las cañas, eso fue, digamos, en la última etapa de lo que es Era la más rápido, fábrica. era lo más Antes, rápido para... ¿antes qué se hacía? ¿Lo recuerdas? Que yo Antes de la sepa, quema, siempre se ha quemado, ¿sí? siempre. Hay una parte que dice que se pelaban Sí, con la máquina, con la con la misma hoz. hoz y con la máquina, porque mi hermano trabajó con las cañas, pero con las cañaveras, para hacer cañizos, y eso tenía unas máquinas, pero eso ya era mucho más moderno, eso con la rueda de acción, ¡pum! Pero el- con de eso, pues esa parte ya, fíjate, por eso me quedo en la parte más histórica, que es la parte del negro, el tizón ese que te Sí. llevaba, y ese respirar que lo podía escuchar, y siempre con el cigarro en la boca, que iban con el cigarro en la boca, que todavía quedan muchos vivos, que fíjate tú hoy en día, dices, tú, cómo la gente joven y tal, y ves a esos hombres con 80 90 años, que han hecho ese trabajo toda su vida, que muchos pues, se ponían en las redes sociales, pues mi abuelo todavía vive, mi padre todavía vive, y dice, ¿y cómo sobrevivían a eso? Que hoy en día, eso nada más que se ve en países tercermundistas, pero lo hemos tenido aquí nosotros. Y hay que recordar toda esa historia. Aquí en la azucarera siempre se hacen actividades de ese tipo para recordar lo que era todo esto, porque eso es importante contarlo, que no venimos de la época de Torremolinos los 80, de los famosos Las boom, la suecas, sueca y todo eso, que venimos somos tierra de campo y de mar de trabajadores. y de trabajadores. Y que con Entonces, mucho esfuerzo tenemos lo tenemos lo que que... tenemos ahora. Exactamente. Entonces, todo eso es importante que se dé a conocer siempre. Y eso es lo que quisimos plantear desde el punto de vista que cada placa tuviese su historia, o sea, con un simple código QR puedes conocer la historia de ese oficio y te transporte un poco al inicio o a la inicio de la comarca, al inicio de todo esto. Y todo eso yo lo vi que sería interesante que se contara, ¿no? Sí, porque además nos estudia los libros y tenemos a personas mayores que han desempeñado ese oficio, que qué mejor que ellos para contarlo y que se quede grabado y que Eso, sea una forma hay muchas asociaciones que lo están desarrollando, que lo están haciendo. Yo he hecho algunas excursiones con ellos y son una maravilla, excursiones y fotografía y de todo, pero siempre se reduce a un público muy concreto. Yo siempre digo una cosa, cuando se hace una actividad cultural en Bel, en Torre del Mar o en cualquier sitio, siempre veo a las mismas personas. Entonces, tienes que hacer que la cultura llegue a más gente y tienes que llevarlo de otra forma y hay que innovar en ese aspecto. Nosotros nos ofrecemos a esas Y todo personas eso. mayores que han desempeñado ese oficio que ha desaparecido Eso, y eso es muy quieran bonito contarlo, nosotros le tener ahí una ventana abrimos muy grande exactamente. y un buen sitio para que esa persona cuenten esa historia Sí, y nos porque encantará además y conocerla. seguro que nos quedemos luego viéndolo nosotros y vosotros hablándolo, os quedaréis de piedra porque es mucha la historia que hay que contar. Pues vamos a buscar a esas personas que todavía están con nosotros, que han desempeñado esos oficios y que nos lo cuenten con todos los detalles, porque esto se va a quedar Seguro. grabado y va a llegar a muchísima gente y vamos a seguir conociendo un poquito Pues más de nuestra historia. eso mismo. César, seguimos conociéndote a ti, ese niño que jugaba en el centro histórico, una infancia feliz, llena de cicatrices, pero esas cicatrices que en su día dolieron tanto, ahora mismo las recuerdas con esa sonrisa. Vamos con la primera de la cara, que es la que más se te nota. Esa cicatriz, ¿a qué es debido? Eso fue en la calle, conocida calle Coronel, en Belén Málaga, que es la calle Salvador Rueda, en Los Arcos, veníamos de la villa, veníamos tres amigos, uno por delante y nosotros dos detrás. Y nos paramos justo donde está el arco para ver que no viniese nadie en la carretera y una moto, por detrás una moto, una osa, que después me dijeron qué moto era, una osa robada,
con el tío en mal estado, Po, me atropelló. madre mía. De hecho, para un panadero, que lo conozco, he tenido la suerte de hablar con él, lo ayudó a levantarse y no se dio cuenta de que yo estaba tirado en el suelo. Mi compañero, mi amigo, cogió mis zapatos y se los llevó a mi madre corriendo. Y yo, en el transcurso del coche al ambulatorio, que no estaba en el hospital, estaba en el ambulatorio, me desperté 5 segundos en el coche y vi la caja de madera y yo digo, ya estoy metido en la caja de madera. Madre mía. Y digo, ya está, ya estoy muerto. ¿Qué edad Y tenías? 6 años. Pero esa 6 no es una años. anécdota bonita, esa es una anécdota triste. Bueno, no, yo me recuerdo porque sobreviví a un accidente Eso de ese sí, tipo. que has sobrevivido, sí, Eso, pero yo pero pensaba que era fue... una anécdota de No, alguna no, no, caída no, de no, no, siendo no, no, niño no, no, no. jugando. O sea, que fue un Eso atropello fue un con atropello esa moto. con huida. Después estuve mucho tiempo yendo a Málaga a diario ¿Qué es lo que te ocurrió? porque el porrazo fue en la cabeza muy grande. Entonces, Sí, pero aparte de la cicatriz, aquí fue con el manillar que me metió para adentro. ¿no? O sea, oh, fue con la moto darme en la cabeza para... bueno, y a tu madre cuando le llevan ese Bueno, yo zapato, es que antes de eso, mi hermana, de pequeño me caí del sofá al suelo, allí en el pueblo, madre y mi mía, hermana, la pobre, mi hermana tenía 8 o 9 años, y con el niño medio muerto, y hijo mío, soy superviviente, ¿eh? claro, allí no había médico ni había nada, entonces las mujeres mayores, pues las que más o menos me atendieron. Entonces mi hermana, después del porrazo en la cabeza, después de después otro que me dieron aquí en la frente, Sí, que fue jugando unos arpones de estos de estos arpones antiguos que hacíamos con una percha, pero a qué pues jugabais los niños, madre mía. Y luego estamos ahora con los nuestros, cuidado, pero vosotros seréis... no, esta cicatriz que tengo aquí, esto fue también bueno, estábamos enseñando a cómo romper un cristal, ver las películas del cine y luego quería ponerlo en práctica. Madre Y se me mía, clavó benditos rombos, ¿no? un cristal así de grande que el que estaba conmigo no lo quería quitar porque le daba susto. Digo, pero si lo tengo clavado yo. Entonces me lo tuve que quitar yo y curármelo yo. No fui en el médico, me lo curé yo solo. Madre mía. Y yo me pinché la vena de milagro, vaya. Tu madre cada vez que salías de casa estaban sin vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Eres de los 5 hermanos, has sido el niño que Con más golpes diferencia. había Con recibido, sí, diferencia, ¿no? con diferencia. Yo es que, bueno, es que si me falta un programa para contarle todos los porrazos que llevo. De Barto a la Campofuro nos caímos otra vez, de Barto una nave cogiendo gorriones también nos caímos. Madre mía. Yo con la bicicleta, no sé cuántos porrazos puedo tener con la bicicleta dado. No sé, yo es que incluso un día antes de mi boda volqué el coche. Volqué el coche a 40 por hora. Claro, es lo que pasa ahora, que no teníais televisión. Los programas de dos rombos eran prácticamente los que predominaban, teléfonos, ordenadores Nada. no había. Estos niños de hoy en día pues practican con la consola, entonces no tienen cicatrices. No Tienen horas perdidas delante de un televisor, ¿no? Van a tener fallos en los dedos. Exactamente. Atrosis, ¿no? A mejor precoz. Eso, pero cicatrices muy pocas porque, y muchos se le recomiendan que juegue al fútbol, que no le quiten del fútbol porque vaya. Pero es que yo un niño sin cicatrices no ha vivido, como se suele decir. Hombre, pero yo escuchándote a ti, que tengo un nieto de 2 años, pues la verdad no sé qué decirte. Si prefiero tener al niño delante de una televisión que en la calle jugando con esos arcos o experimentando con un cristal, ya no sé qué decirte, Todas las César. armas que teníamos, creamos armas con el bote de Tirachinas. colema, con el bote de colema en el globo, con el tirachino, con la grapa, o sea, Sí, sí. eran todo armas que se decía que no eran para utilizar en contra de tu amigo, pero termina tu amigo cogiéndolas todas. Sí, sí, Con la velocidad, exactamente. que era lo peor. Porque los niños es lo que teníais, que erais amigos ahora mismo, pero luego a los 5 minutos erais enemigos, utilizabais ese tirachinas y luego erais amigos. Pero la piedra de la cabeza lo llevabais. Eso siempre, siempre. Además, mi padre tiene un almacén que allí poníamos en práctica muchos juegos de estos. Y la verdad que salíamos muy, muy mal parados. Si no era uno, era otro. Bueno, no sé, ahí no voy a contar. No me gustaría ponerme en el lugar de tu madre, la pobre cada vez que entrabas eso por la casa. era cada vez, eso es como siempre se ha dicho, la que pegaba la voz primero de las madres
era ver cómo está mi hijo y si iban apareciendo todos por las calles. Estaba todo bien, que si faltaba uno, ¿dónde está? La voz de alarma. El que está llorando es el que falta. Es verdad, Por eso. porque erais niños, teníais una libertad para moveros por todo el centro histórico, Sí, que no es como es ahora. no, ni mucho No menos. teníais reloj, no había teléfonos, la forma de llamaros era la voz de vuestra madre, que además el timbre de cada madre se sabía. Los chanclas volando. Pero os decían, a las 8 de la tarde tenéis que recogeros. Sin reloj, ¿cómo sabíais? ¿Cómo os orientabais? ¿Cómo sabíais la hora? Yo creo que siempre era instintivo, yo creo que cuando te cansabas, te ibas. Porque siempre había algunos que tenían más libertad que otros, y eran los que se quedaban más tarde, ¿no? Entonces, en función al que se iba primero, ya sabíamos que hacer a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, tenía que estar. Entonces, ya hay un proceso desde el primero que se tiene que ir al último, que dice, entre medio me tengo que ir yo, no me puedo ir el primero, porque es el niño que me lo deja, y el último que es el rebelde de todo. Entonces tengo que irme en medio, y viéndome en medio muy bien. Y porque nosotros allí en la Plaza de la India terminamos casi todos los días jugando un partido de fútbol con latas de Fanta y latas de esto. Y eso era ya el remate del día. Y ya era cuando se hacía de noche, pues cuando ya ahí nos recogíamos. Era habitual, sé que ahora mismo es un delito, pero es verdad que antes la forma de castigar a los niños era con esa zapatilla que iba volando, ese padre también. ¿Eran severos vuestros padres en vuestra casa, tus amigos, los vuestros? Mi padre no, mi padre una vez... mi padre es que simplemente con levantarme, con mirarme ya... Sí, a veces una mirada bastaba no, que... No hacía falta más. Y una voz, ni te cuento, eso hacías tú que procurar que no te pillaran, por lo menos, como se suele decir. Dice, tú lo vas a hacer igual, pero que no te pillen. Pues sí, una vez sí lo enfadé bastante y se me puso la cosa chunga. Pero mi madre sí, mi madre la chancla sí me la ha volado bastante. ¿Sí? Mi madre y los profesores en el colegio. También. Los profesores sí me han puesto a mí la oreja bien y las patillas bien y eso. A ver, son tíos los que me han mandado a mí. Claro, hemos visto a personas muy mayores que te puedo tutear, César. Sí, Bueno, lo estoy haciendo favor, porque llevo toda la digo, entrevista de tú, digo. de usted, pero bueno, las personas que nos siguen este programa saben que es uno de mis grandes errores, que algún día creo que conseguiré subsanarlo. La práctica. Sí, yo creo que no, porque fíjate que llevo entrevistas, pero empiezo muy bien de usted, muy en mi sitio, pero será porque os conozco a algunos y entonces la confianza o el cariño hace que yo... La conversación lleva eso. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablarnos de tú si no te importa, y para mí es más fácil. Te decía, César, de que hemos tenido a personas más mayores que tú aquí en el plató y nos decían que en el colegio es verdad que los profesores tenían una forma de enseñar que si no obedecías o no te comportabas como ellos quisieran, esa regla con los deditos así, castigarte contra la pared o darte esa aguantada o ese tirón de orejas lo hacían, pero eres joven, acabas de desvelar la edad, tienes 54 años, tú has vivido en el colegio también azotes por parte del profesor y tus padres cuando llegabas con ese azote, ¿se lo contabas primero o no? Sí, ¿no? claro, si yo decía, es que se lo decía mi padre me volvía a pegar. Claro, no se lo decías. Porque sabía que había hecho algo mal. Entonces cobraba el doble. Dos calladitos. Claro, había algún profesor, me acuerdo yo, que me decía, dice, tú y tú o vayas de la clase cuando estoy yo. Pero no hemos hecho nada, dice, pues lo vais a hacer. Entonces, para evitarnos problemas, os vais fuera. Y así nos quitamos problemas. ¿Y qué hacíais? Pues, ahora mismo impensable sacar a los niños de su clase. Sí, no, te mandaban al despacho del director, vale. o nos dejaban simplemente fuera con la libreta, copiando, me portaré bien en clase. Lo típico que te decía los castigos, pero sí me pillé esa época de la orejita y y algún palazo y algún tizo, el de esto de las tizas volando y cositas de estas, sí. Bueno, vamos a coger recuerdos bonitos, No, sí, vamos a ir adelantando, son anécdotas. Eso, cada tirón de oreja, cada tirón de eso, te ha servido en la vida para aprender mucho, que no se olvide. Sí, que o para traumatizar, ¿no? Hoy en día quitarle esa potestad al profesor, hasta cierto punto, no toda, pero hasta cierto punto, ha quitado la autoridad totalmente. O sea, mira qué es lo que está pasando hoy en día. Entonces, yo por ahí lo veo que yo al profesor le hace falta un poco como de mano dura más. César, vamos con esa disciplina que acabas de decir, ese tirón de orejas, que cada vez que te lo han dado te ha servido de algo. Ahora es verdad que el profesor no es que haya perdido la autoridad, ahora mismo solo...
Sí. Es que el trabajo es de los padres. Los padres tenemos que llevar a los hijos bien educados al colegio, lo primero. y los profesores lo que tienen que hacer es formar a esos hijos. No tienen que hacer el trabajo de unos padres de educarlos, tienen que venir educados de casa. Muchos de las personas de tu edad que se han sentado aquí, voy a hacer un salto grande, luego vuelvo hacia atrás, se han sentado aquí, les he preguntado por el servicio militar. Entonces me han dicho que sí, que creen que no debería de haberse eliminado, creen que era muy necesario pues, para aprender unos valores, para salir de esa comodidad de lo que es una familia, de esas atenciones que se tiene por parte del padre, de la madre, de los hermanos. Te dejan solo con 18, 21 años para hacer el servicio militar en un lugar fuera de tu ciudad. Algunos de vosotros la primera vez que habéis viajado es cuando habéis hecho la mili. Todos tenéis que hacer amigos nuevos, con una disciplina muy, pero que muy severa. Y la mayoría, casi el 90% de las personas que se han sentado aquí, a pesar de haber tenido momentos duros en la mili, la recomiendan 100%. Creen que es una equivocación el haberse eliminado. Piden o decían que es bueno que volviese la mili para hombres y para mujeres, no el año entero, pero 6 meses. En el caso tuyo, sí has hecho la mili y además has sido un valiente, porque hay que tener valor para hacer la mili de la forma en la que tú la has hecho. Bueno, ¿Dónde haces la mili? Yo estuve 2 años en la brigada paracaidista. Ya ves. Fui instructor militar. O sea, todos esos quintos de los que querían hacer la mili, los que no, tenían que pasar por mis manos. Ay, de manos jefe. de mis compañeros. Variaba mucho porque cada 2 meses venía un grupo de voluntarios y otros 2 meses era un grupo de obligados, o sea, de que eran por la obligación. Y la diferencia y el trato nuestro era distinto. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no podíamos, a los que eran voluntarios sí podíamos zurrarles, por decirlo de alguna forma, y a los otros no. Pero era disciplinadamente. Sí, vale. A mí también me zurraron. Bueno, pero ¿cómo te bastante. conviertes en instructor? La Porque primera pregunta. simplemente cuando me tocó a mí, yo me fui por mi quinta obligatorio. Lo que pasa que estando allí me tocó con la misma brigada paracaidista, entonces decidí hacer el curso de paracaidismo, cobraba ya, o sea, tenía un sueldo profesional y estaba al doble de tiempo. Pero para mí fueron los 2 años uno de los mejores de mi vida. Yo te digo, a ver, directamente entrar al Teníamos un piso instructor. en alquiler, vivíamos cuando estábamos allí en Murcia, teníamos un piso, tengo los mejores amigos de los mejores amigos que tengo de mi vida, son de allí, de la época de la mili. O sea, hoy con redes sociales tenemos grupos de encontrarnos mucho. En Semana Santa en Málaga estuve con varios aquí en Málaga. Ahora voy a Murcia, dentro de poco voy a la casa de un amigo también de esa época. Han estado aquí conociendo mi zona. Y yo, todo lo que has comentado tú de otros invitados, estoy al 100% de acuerdo. O sea, es una experiencia, pero que no solo militar, es una experiencia de vida. ¿Para qué sirve Es una la experiencia de vida. Nosotros, se llama, primero, lo que primero enseñaba allí era respeto. El respeto a tu semejante, a los niños, a los mayores, a las mujeres, a todo, respetar y ayudar al débil. Eso es la regla número 1 que era nuestro objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre me dicen todo el mundo, ¿tú es que te han educado muy bien? Digo, sí, mi madre me ha educado muy bien. También estuve aquí en este cuerpo. Y me ha puesto firme. Y de pequeño estuve en los scouts, en la OGE. Sí. En la OGE también nos enseñaron mucha educación y mucho respeto hacia los demás, ¿no? Entonces todo eso pues se te queda. Ese tirón de orejas del profesor también se te queda, porque no es que te enseñan respeto, te enseñamos no faltar el respeto al profesor, que no, pero es el motivo. Pero eso son unas vivencias que generaciones enteras se van a perder, que no lo han podido. ¿Te recomendarías que volviese a la mili? Sí, de hecho, hay muchos países que lo están volviendo a hacer. O sea, hay muchos países que han empezado a recuperar el servicio militar, porque el mundo está yendo a no sabemos dónde y hay que estar preparado para muchas cosas, por desgracia. Y ahí no te van a enseñar, como dices que te van a enseñar a matar, no te van a enseñar a matar, te van a enseñar a defenderte ti y a defenderte a los demás.
y te vas a defender a respetar a los demás, que hay generaciones enteras que no saben lo que es un respeto a nada ni a nadie. Un Porque, respeto a nada y además cuando vosotros llegabais después de haber hecho el servicio militar, no volvíais a casa de vuestros padres, directamente ya estabais buscando la vida, ya te teníais... venías con otros chicos. Exactamente, ya queríais trabajar, algunos tenéis ya un trabajo antes del servicio militar que volvéis a retomarlo, pero busquéis una independencia, queréis seguir con la Sí. independencia. Ahora estamos viendo cómo hay jóvenes de 30, 40 años que todavía siguen viviendo con los padres. Si hubieran hecho la mili, se hubieran ido de casa ya antes. Yo creo que sí. Yo, de hecho, yo quería hacer carrera militar, no pude por una circunstancia. Luego me iba a ir al tema de los Cuerpos Nacionales de Seguridad, o sea, de policía y demás. No encontré, el mío sí lo encontré después, que ahí el Seprona, si lo fuera conocido en mi época no existía, si me fuera yo a ese cuerpo, me encanta la naturaleza y me encanta la Guardia Civil, me fuera yo al Seprona, pero si fuera existido, sin dudarlo lo más mínimo. ¿Por qué decides hacer la mili encima de paracaidista? Y el primer salto, porque ¿lo recuerdas? estaba con un amigo, el primer salto, todo el mundo dice que el primer salto no es nada, el segundo, el peor. Ah, sí, ¿por qué? Porque el primero ha hecho mucha práctica y no sabe lo que es. Ah, vale. El segundo sí sabe lo que es. Y es cuando realmente dice, uy, vale, esto porque está de otra la forma. primera pregunta, ¿por qué decides No, es que paracaidista? me tocó allí directamente. Ah, que me no tocó fue allí. algo que tú elegiste. No, me tocó allí y estando allí tenía la libertad de hacer 9 meses y demás, o intentar quedarme como instructor porque hacía falta en mi reemplazo y cobrar, tener una independencia económica, y liberar a mis padres de esa carga y vivir una experiencia. Vale, ¿cuánto cobrabas? 52.000 pesetas Al mes. al mes. O sea, que era una pasta en Era condiciones. Y bastante, encima tenías una casa. claro, ¿Cuánto pagabais de casa con esos teníamos, compañeros? éramos tres o cuatro y pagábamos, creo que era, no sé, 20.000 pesetas por ahí por la casa, una cosa así. Sí, os soltaba 30.000 para ti solo, que tenías... No, la casa la teníamos compartida entre cuatro. Ah, que pagáis 20.000 entre los cuatro. Entre los cuatro, 15 o 20.000 pesetas, una cosa así. Ah, muy pagábamos. bien. Y teníamos de sobra para... O sea, que te daba tiempo de ahorrar. Claro, bueno, no. ¿En qué te gastabas el dinero? Yo nunca he ahorrado. Eso de ahorrar no es para conmigo. ¿En qué te gastabas Yo el no sé dinero? para qué sirve ahorrar porque no hace ahorrar. Vale, cuando Ahorrar. llegaba ese primer día, primero de mes, que se ingresaba esa nómina, ¿en qué lo gastabais? En pagar lo del mes pasado. En pagar toda la deuda del último de mes. Al de la tienda, al de la cantina, al colega, a la madre del colega, a tu madre. Hacía la cuenta todo y dice, bueno, venga, pues ya me queda menos. Me paga a mí, pero no me llega. Hasta que no llegaba siempre la extra de verano, la extra de Navidad, que te recuperaba, ya te ponía al día, pues tenía que estar tirando o hacía algunos trabajos extras y te sacaba algún dinerillo extra, algún fin de semana en un bar o alguna cosa de esta, porque si no, es que si tienes más, gastas más, si tienes menos, gastas menos. Eso es así. Entonces, yo siempre he dicho que lo que se tiene, que se gaste, que no se dé nada más mañana, porque yo, como está el mundo, no quiero dejar nada más mañana. Yo, para hoy todo, que sé lo que estoy yo. Y los bancos no se quedan con el dinero. Una vez que terminas la mili, 2 años haciendo servicio militar en Murcia, vuelves a Vélez Málaga y ¿en qué te pones a trabajar? ¿Qué haces? En el Copo. En el Copo. En el Copo, yo aquí, Torre del Mar, tengo mucho que agradecer porque aquí mis primeros trabajos fuertes y normales, digamos, y como empresario, lo empecé aquí en Torre del Mar. Aquí yo trabajé en el Club Náutico con 17 años, con mi primo que tenía el restaurante cogido. Y luego me fui al servicio militar. Cuando vine, pues ya mi cuñado tenía el local en el Copo. ¿Qué local? El cómic. El cómic. El cómic, ahí en la parte de adelante, al lado de los tiros, que hoy el japonés, que está con el de la Azuaga. Y ahí estuvimos como casi 8 años. Allí ya fue donde... Recién abierto el Copo es cuando sí, un montáis... poco más cuando recién abierto, cuando yo estaba en el ejército. Vale, mucha gente dice que el Copo se cerró porque era un ambiente muy feo en los últimos años del Copo, pero vamos a irnos cuando el Copo nace, cuando empezáis todos, muchos empresarios, a apostar por ese lugar, a habilitar esos locales como pub. ¿Cómo era ese ambiente que se respiraba en el Copo? Será una maravilla. Eso nada más que se vive, bueno, se puede contar de una forma de haberlo vivido, porque eso Sí, no se puede es contar. verdad. Después está que esas son zonas que se crean en todas las costas, se crea una zona de auge, como fue Puerto Marina, ahora está el centro de Málaga, como fue el Palo, Echevarría,
Pero aquí teníamos una cosa que no lo tenía nadie, que es que teníamos un paseo marítimo enorme al lado, que con la playa justamente al lado, que no era una zona masificada, como puede ser Benidorm, como puede ser otras zonas de este tipo. Entonces, el que venía de fuera venía a piso, porque había menos hoteles que ahora, entonces venían todos a piso y a casa. Entonces venía mucha gente de fuera expresamente aquí al Copo, ¿no? De Málaga, de Sevilla, había una época que le dio por venir muchísimo italiano. Eran de Italia, cada 2 por 3 un montón de italianos. Entonces era el centro neurálgico de la marcha, yo creo, de media España, por lo menos, era eso. Que no se supo gestionar bien, pues no, tuvimos la culpa todos. Todos tuvimos parte de culpa. Morir de éxito es lo más normal que existe hoy en día. Toda la zona han pegado el boom y todas han caído porque la gente ya empieza a cambiar. Lo que mueve es ese mal ambiente es porque se empiezan a traspasar los locales a gente que no conocen a la gente y empiezan a creerse que pueden poner los precios como tiene la otra gente. Empiezan a tirar precios, empiezan a meter mucho mal ambiente y eso va creando una degradación. Entonces, ahí empiezan los problemas realmente. Nosotros me acuerdo que con Antonio, el amigo Lúgano, Antonio del Charango, le mando un abrazo de aquí si me escucha, que era el presidente de la comunidad. De vecinos, de pub. De vecinos del Copo. Aquello era un show. No tenía nombre por donde coger aquellas reuniones. Y lo bueno es que nos daban las bebidas, o sea, las casas de bebidas nos daban dinero para que hiciéramos conciertos y actividades culturales. Y no para nosotros. Entonces nosotros invertíamos en conciertos, que poníamos allí unos grandes escenarios y lo compartíamos con música y con ese tipo de actividades. No era por dar más de beber y más nada. Pero mira, hay una anécdota que te voy a contar. Estaba cenando con mi mujer hace el año pasado, creo que fue, o hace 2 años, en el campo de golf. Y llegó un chaval y con la mujer y los 2 niños y tal. César, ¿qué hace tal? Digo, hola, ¿qué hace tal? Y me quedé saludándolo. Y claro, se me va y se sienta allí y digo, y ya mi mujer sabe perfectamente que no me acordaba, dice, no te había acordado. Digo, no, me pasa mucho, soy muy despistado porque toda mi vida he trabajado de cara al público, con mucha gente, ¿no? Entonces, cuando voy por ahí me conocen gente en feria y eso porque dicen, ¿quién va conmigo? Y dicen, no puede ser que aquí te conozca también. Y me dice, y ya me volví y digo, hostia, este se conoció a su novia aquí, en mi bar, vino casado a mi bar, vino con la mujer embarazada a mi bar, y ya están los niños grandes aquí. Entonces, ya son residentes de aquí, Torre del Mar. Todo eso hemos visto pasar amigos tuyos desde el noviazgo a los nietos. Vale, ¿cómo se ligaba antes en el Copo? Porque ahora se liga por las redes sociales, pero antes, ¿cómo era? Tú que estabas detrás de la barra, no te perdías nada. Yo creo que eso no se ha cambiado nunca. Ahora lo que pasa es que es la aventura, más que otra cosa. Lo de las redes sociales es más una aventura. Es un riesgo. Y un riesgo. Pero antiguamente siempre lo más fácil, lo que yo he visto siempre es la invitación y la sonrisa y el chiste malo. Porque ¿Ese chiste malo cuál era? no lo hagas, pero te lo acabo de decir. No, pero sí. El chiste malo era simplemente acercarte con una gracia que algo, o sea, si una mujer la hace reír, dice que siempre o al revés, que siempre lo tiene conquistado o ganado mucho terreno, ¿no? Bueno. Pero en aquella época, pues empezaba, nosotros, curiosamente, tenemos una bebida, que era el papaíto, que todos los hombres nos decían, échale más alcohol para que ella se emborrache antes. Y esa bebida llevaba leche merengada y las mujeres aceptamos muchísimo en el cuerpo su metabolismo que los hombres. Y yo le decía, no te metas más que te vas a tumbar ella a ti. que no. Y haciendo los taburetes. ¡Pum! Y eso es una cosa muy curiosa que pasaba. Eso es lo que pasaba en mi bar, eso también te lo digo. Pero era una forma de eso, divertida, no de acoso, no de falta de respeto, o como hoy el tirón del pelo, que hoy muchas veces me han dicho a mí que tirando del pelo que se liga, digo, porque una amiga mía se la ha ligado un chico así, digo... Tirando del pelo, nos hagan un bofetón. Digo, y además que esta chica es muy agresiva, por eso... No hace falta ser agresiva. Y dice, no, pero fue tan curioso que... Digo, pues mira, y dice, yo pensaba, el chaval me dice, pues yo pensaba que me iba a dar.
Pues yo creo que eso era con un poco de gracia, vamos a tomar una copa, te importa que te invite, y con un poco de gracia, un poco de arte, como se dice, pues yo creo que siempre se llegaba al término medio de la amistad primero, o el que te presentaran, que eso es la más fácil que había, o que tú le gustara ya y fuera ella la que ya, porque vosotras las mujeres también tenéis mucho don de persuasión, entonces también hay muchas mujeres que dicen, yo no espero a esperar que aquel venga, que voy yo por él. De hecho, a mí me pasó algo parecido, pero bueno. ¿Te Yo, acuerdas, perdóname, ¿te acuerdas de la primera vez que llegó a tus manos el primer teléfono móvil? sí. ¿Sí? ¿Qué edad tenías? Eh, el primero fue, fíjate, fue cuando estábamos en el Copo, eh, hice yo mi primer arroz para los amigos en la playa de aquí de Torre del Mar, aquí justo donde está el karting. Hice un arroz que lo comimos a las 7 de la tarde, porque no Buena podíamos hora. ni paella, se me olvidó la paellera, se me pegó, se me olvidó la leña, y mi Es hermano, importante. y mi hermano estaba en una reunión al lado, y mi hermano trabajaba en contra de mi hermano, entonces tenía un portátil que aquello era una nave espacial. Y digo, déjame que voy a llamar a un amigo para que se traiga una paellera de verle que no tenemos paellera. Y dices, tienes 2 minutos, porque en 2 minutos, al tercer minuto ya me cuesta esto un ojo de la cara. Y fue el primero que tuve, que yo hablé con él. Y después, al año, no, los 2 años por lo menos, fue el Alcatel este rectangular, Con la con la antena, antena, que pero no. pesaba una Sí, barbaridad. sí, el grandecito así, que con la compañía, me acuerdo que incluso la compañía, fue Moviline, con Moviline, que ya no existe tampoco, y los famosos SMS, que es lo que más utilizaba. Y cuando llegó el móvil con cámara, no Yo, más. yo por mi trabajo, siempre de comercial, pues siempre he tenido buenos teléfonos. O sea, he ido adelantado en ese aspecto porque tenía que tener buenas herramientas, tenía que llevar a la oficina prácticamente. Entonces las BlackBerry, que eran una herramienta muy buena. Luego por los teléfonos, venga, uno, siempre la generación por encima un poco, he ido adelantado a mis compañeros, mis amigos en ese aspecto. Digo, mira, me voy cuando a la empresa. Y era pero yo tengo en mi casa por lo menos 14 móviles distintos. ¿Tienes móviles Los de antiguos y antiguos? algunos así guardados que me gustan. Y algunos los regalo porque se los llevan para Marruecos, sobre todo, que allí lo arreglan y lo utilizan. Y un amigo mío que va mucho se lo regalo Ajá. los más nuevecillos para que se lo lleven para allá para reutilizarlo, claro. Claro, los chavales de hoy han conocido la última Claro, lo tecnología y último. no han sabido Mi, lo que era mi, llevar un teléfono que no mi estaba en el hijo, bolso. mi hijo cuando tuvo que empezar un poquito de independencia, ya del iPhone no ha salido. Yo no he tenido iPhone nunca y él lleva ya 3. Y lo que le queda. Y lo que queda. Ahora llega la inteligencia artificial a ver cómo nos Bueno, afecta a todos. ya lo que César, nos va a faltar, pero responsable de Asalquía Me Gusta desde el año 2008, Vive Vélez, Mangold, Cofradía Gastronómica del Aguacate 2013 y también hace muy poquito, además, hemos tenido la oportunidad de visitar y de consumir productos nuestros de nuestra tierra en ese mercado del queso de cabra y vino de Málaga, 12 años que llevas haciendo esa labor, ese mercado en Vélez, Málaga, pero esa relación con el queso no es una casualidad de que a ti un día te entra por la cabeza de hacer un mercado del queso de cabra malagueño. Tiene un porqué y tenemos que irnos atrás en el tiempo hasta cuándo y a quién vamos a nombrar. bueno, aquí no nombramos de mi familia. En mi familia tengo que nombrarlos a todos, básicamente, porque Porque tienes un todos. maestro quesero en tu Mi familia. hermano es maestro quesero, mi padre tuvo una fábrica de queso, mi tío, mi padre trabajaron para Forlase, que es una de las queserías más grandes de España, durante mi tío 25 años, creo, mi padre otros 15 o 20 años. Mi padre que tenía una pequeña flota de coches y recogíamos la leche desde Almuñécar hasta Rincón, todos los pueblos hacia arriba, hasta las ventas de Zafarraya y después hasta Antequera y Alhama de Granada y por allí. Todos esos pueblos, todas esas pedanías, todas las cabras que había por allí, recogíamos la leche nosotros y la llevábamos a las ventas de Zafarraya para que de allí se la llevaran los camiones grandes, los trailers, a Albacete, que es donde estaba la central. Después mi padre avanzó, se puso su fábrica, se hizo su fábrica en Vélez Málaga,
Yo era muy pequeño, yo todavía no ¿En qué lugar podía... montó la fábrica y cómo se llamaba? La fábrica se llamaba Marquesa, se montó junto a donde estaba la Plaza de la Antigua, en Vélez, al lado del campo del Vivar Telle, Vale. y zona norte, pues unas naves que hay allí detrás, pues allí la montó, pues nosotros vivíamos justo en el edificio verde que hay, y allí montó la fábrica, que estuvo 4 o 5 años funcionando muy bien. Lo que pasa es que yo generaba muchos gastos, el dinero que no entraba como salía, y los empresarios innovadores en aquella época, pues no había tantas ayudas como hay hoy de Europa, de no sé qué, de todo eso, y se vino abajo. Después lo intentó recuperar, pero ya no siguieron. Luego, curiosamente, yo me fui a trabajar en el 2010, creo que fue, a una fábrica de queso en Málaga, una cooperativa que llevaba yo ventas nacional en toda España. Y entonces mi jefe me decía, llégate este fin de semana al pueblo tal, que hay una feria de queso, al otro que hay otra feria, que teníamos unos compañeros que montaban el puesto como aquí se monta. Entonces ves tú y le echas un vistacillo, que tú eres el jefe y que te vean y tal. Entonces pues empezó a gustarme, y digo, pues no se hace ninguno en la costa. Y me puse a pensar y a ver, y no había ninguno en la costa. Entonces fue Torre del Mar la pionera en ese aspecto, en tener un mercado de queso en costa. De hecho, es el mejor que hay con diferencia, uno de los mejores ya en general, y sigue siendo el único mercado de queso de costa de Málaga, y de Cádiz creo que también, y de Almería seguro, y de Granada ¿Qué también. hace diferente a las personas que nos gusta el queso pero no distinguimos nada, no tenemos esa delicatessen en el paladar para saber el tipo de queso que estamos consumiendo? Tú vendes ese producto nuestro, queso de cabra malagueño. ¿Qué lo hace diferente al resto? La cabra. ¿Qué tiene la cabra malagueña La que cabra no malagueña tenga es la la otra? cabra lechera por antonomasia, se le llama. Sí, pero ¿por qué la malagueña es diferente al Porque resto? por su composición, como como la infraestructura, iba a decir, no, pero ya lo he dicho, por su morfología. Su morfología, ahí la cabra granadina y la malagueña son las que más lecheras. La murciana, que también es lechera, pero es más de carne. La de Cádiz, también una cabra muy lechera, la payoya, que da una leche de muchísima calidad. Pero la cabra de malagueña, pues, es la que vale para todo en general. Es una cabra que tiene unas cualidades que se adaptan a todo. De hecho, la asociación de la cabra malagueña se creó aquí en la Sarquía, aquí en Vélez Málaga concretamente. Por eso cuando venían los de la asociación y dábamos las charlas aquí en el mercado, pues se aprendía mucho, porque tenemos mucho que ver con el origen de lo que es la cabra malagueña, la importancia que tiene a nivel internacional, y que sea aquí uno de las zonas donde se creó todo eso, que seamos nosotros aquí en el tema municipal, y que tengamos en Torre del Mar el mercado este, pues lo hace que tengamos que nos observen desde muchas zonas. O sea, yo tengo demanda de venir gente de Madrid, de Toledo, de Almería, viene gente de Sevilla, de Cádiz, de Málaga y de Granada, ahora mismo. Pues tengo demanda para llenar 2 paseos más de media España. Y todos porque escuchan hablar de Torre del Mar, y escuchan hablar del mercado de queso, y escuchan hablar de cómo se vive aquí, cómo se disfruta, y la ubicación y todo. Eso nos enorgullece muchísimo. Este año, y antes quiero que lo sepáis también, este año desde Turismo me dijeron que habían reservado ya para marzo, desde Francia, una cantidad de gente importante para venirse en marzo exclusivamente a venir al mercado de queso de Que mira, los franceses el queso es una Fíjate, por eso me delicatessen. llamó la atención. Y dice, además franceses, que ellos tienen por cada zona geográfica que tenemos nosotros de queso, ellos tienen 20. Y por cada queso nuestro, ellos tienen 40. Pero el nuestro no tiene cara Pero malagueña. no tienen nada de ello. ¿Qué variedades de queso de cara malagueña tenemos? Pues las variedades se pueden decir en 4, como el vino. El fresco, el queso fresco, el queso tierno o blando, por decirlo de alguna forma, semicurado y curado, y ya los viejos, extra viejos y demás, ¿no? Y el vino es vino del año, vino roble, crianza y reserva. Pues más o menos lo mismo, lleva más o menos los mismos tiempos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué puedes hacer con él? ¿Qué no puedes hacer con él? Hay gente que le añade el producto con el que va acompañado, por ejemplo el pimentón, pues le pone el pimentón por fuera. Eso no le da sabor al queso, te da a ti aroma.
que tú cuando lo comes tú crees que te estás comiendo el pimentón, pero el pimentón lo lleva en los dedos. Entonces tú al comer es sugestión, lo hueles y te crees que sabe a pimentón, pero no sabe. Oh. Eso es una cosa. Ahora ya sí se mete el pimentón en lasca dentro del queso. Entonces tú estás comiendo el queso y tienes por dentro pimentón, trufa, pimienta, yo no sé, ya pasas, mango. Ahí ya a ver quién es el que innova más y quién es el que le hace el siguiente paso, ¿no? Hay alguna, perdona que te interrumpa, César. Al principio me decías que en el tema de la cocina se está dejando la cocina tradicional para meter ahora mismo una alta cocina con ese nitrógeno. Ahora mismo con el queso está ocurriendo lo mismo, se están añadiendo otros Sí. ingredientes más. ¿Hay algún ingrediente que tú digas es que no se puede hacer eso al queso? Que no te haya gustado a ti personalmente? Bueno, no, ¿Que se le haya añadido al queso? yo creo que hay que a la mitad de los quesos le sobran Todos los ingredientes que no están en el queso, ¿no? yo, a ver, hay algunos tipos de queso en concreto, sobre todo los tiernos, los quesos tiernos, queso que es la sal, lo único que te sabe. El queso fresco y el queso tierno son quesos que como no tienen curación, pues no sabe, no ha podido fermentar, no ha podido hacer su proceso. Entonces, todo lo que le añade es sabor. Es como el aguacate en sí es muy insípido. Todo lo que tú le pongas de acompañamiento es sabor que te da al producto. Entonces, sobre gusto, ya ahí podemos decir que ya la imaginación te da, pero yo no lo veo, o sea, sí me gusta con un poco de pimentón, un poquito de romero, un manteca, que les ponen manteca de cerdo ahora por fuera, con el romero, que es una delicia, porque pero luego tú te lo vas a comer y en la casa cuando yo me llevo, y hay que descuartizar allí algo, porque te sale Hace la manteca por biopsia. aquí, el romero por allá. Y al final dice, mira, me lo como todo, que por algún lado quedará, algo quedará. Vale, Pero no veo ya que se están pasando un poquito con el tema, que ya, yo creo que ya, a ver, bueno, yo en la fábrica de queso que trabajaba, de aquí de Málaga, yo le dije de hacer queso, bueno, eso, yo no soy el primero que estoy diciendo que no, pero yo también dije que sí, vamos a ponerle algo. Yo quería ponerle láminas de oro, comestibles, al queso. Y mi jefe me dijo que yo estaba medio tonto, para arriba, medio de todo. Pero que Pero el hecho que le pongas unas láminas de, el de oro, queso, aparte de encarecer mucho el queso, ¿tiene algún sabor que lo hace diferente esas láminas de oro? ¿Saben a algo? el pan de gatocín con el pan de oro, el tío se ha hecho de oro, Sí, con el sí, pan de pero oro. exactamente, O sea, pero es la aparte imagen, de... es el Eso capricho es, del consumidor. eso Eso es es. un capricho del consumidor. Pero ese consumidor tiene tanto potencial que tú le puedes ofrecer ese y después lo está ofreciendo todo lo demás. Es una llave de entrada para muchos sitios, para sitios de alto standing y tal que quieren lo máximo. Para los que tienen Entonces, dinero que no saben cómo eso, gastárselo. básicamente. Vale. Entonces digo, bueno, pues si tiene el pan de oro, nosotros tenemos Queso de el oro. queso de oro y ya nos falta el aceite de oro. Y ya, Bueno, el aceite al precio que está ya es de oro, ya ¿eh? es de oro. Y ya le hace el menú perfecto de oro. Entonces, sí, pero son estridencias, son cosas que sacan para hacer, llamar la atención sobre todo, eso siempre es para llamar la atención. Te graban una televisión, te graban una radio, te graban una prensa especializada, sale en tal sitio y ya está. Y lo hace viral. Y lo hace viral. César, estamos a punto de terminar, pero antes de hacerlo, si tenemos que hacer una cata ciegas, estamos hablando y poniendo en valor la cabra malagueña y el sabor de los quesos, esas 4 variedades las importantes. Si ahora tenemos también el queso de oveja, sin desmerecerlo, ¿qué diferencia? ¿Cómo lo notaríamos en el sabor y distinguiríamos? Sin tener la etiqueta del queso, ¿cómo sabríamos? Estamos consumiendo El queso de cabra es mucho más fuerte. Vale. El queso de... ¿En cualquiera de sus variedades Sí, tiene en más todas, sabor? en A pesar todas, del sí, queso fresco que ha dicho que sí. no tiene sabor, ¿tiene De más hecho- sabor que el de hecho, oveja? el queso, igual que el de vaca pasa a ser un queso insípido que se utiliza. De vaca principalmente se utiliza para ponerlo con otras leches, para el volumen, para hacer queso de mucho volumen, se hace el queso mezcla. Queso mezcla antiguamente se hacía vaca y oveja, porque la oveja da muy poca leche y la vaca da mucha. La oveja es muy cara, la leche que da, y la otra es muy barata. Pues entonces hacían la mezcla, un porcentaje de 30-70, 70 de vaca y 30 de oveja, y eso lo que te hace, pues, crear queso grande y volumen de venta, para vender a grandes superficies, para vender a ese volumen, ¿no? De hecho, el 90% de los quesos que tú ves en un supermercado son de ese tipo, son quesos mezclas, que van en ese porcentaje. Cuando tú dices, yo quiero un queso de cabra, ahora sí, por la etiqueta, ve la ovejita sola, ve la cabra sola o ve la de esta sola. Entonces, ya el cliente sí exige lo que quiere. Pero todo el mundo que le gusta el queso de oveja no le gusta el queso de cabra. A todo el que le gusta el queso de cabra sí le gusta el queso de oveja, porque es mucho más suave.
pero no todo el mundo admite el queso de cabra. De hecho, hay mucha gente que échalo para allá. Que te dice, Yo hasta ahora lo pongo aquí". no distingo el de queso si Sí. es de cabra o de oveja, sé que vea la etiqueta, pero me gustan todos. Existe, acabas de decir de que la leche de oveja es mucho más cara porque tiene poca leche y por eso se encarece el producto, pero hay quesos que ponen queso de oveja 100%. ¿Existe? Sí, sí, claro que hay. Y que tienes que pagarlo, ¿no? Tienes que pagarlo. De hecho, en La Mancha, los quesos Y de La merece la Mancha, pena pagar ese dinero por sí, ese queso. El porque sabor no, de ser ese 100% de oveja es bueno. está tomando una seva calidad. Si me va a permitir que vuelva a llorar atrás mi infancia un Sí, poco. sí, claro. Y Porque de tú, por nosotros, favor. eso, allá vais, perdón. Eso es, nosotros cuando recogíamos la leche, fijarse en lo que voy a comentar porque es muy curioso. Antes, la leche ibas tú y tenía el cabrero en una garrafa de agua, en una botella de agua, en una garrafa de lejía, en un bote de no sé qué, El recipiente que tuviese a que mano. tuviese a mano y echaba la leche. Nosotros lo echamos a una cántara. La cántara iba hasta las ventas de Zafarraya en agosto a 40 grados a la sombra, en un camión a 20 por hora, porque no puede subir más rápido. Eso se controlaba con unos líquidos que se le echaba a la leche para ver que la leche estuviese bien, no se esté cortada, no se pusiera fuerte, ¿no? Y a mí, a las cántaras nuestras, pues hacían lo mismo allí en la central para que no estuviese en mal estado. Pero los cabreros lo que hacían para que eso no ocurriese, echarle agua. Entonces, Adulteraba, digamos. Adulteraba, le echaban agua a la leche. Entonces, lo que hacía era, tenía más cantidad, evidentemente, tardaba menos en cortarse, pero luego nosotros hacíamos unos análisis a la leche, que llevaba cada bote a cada ganadero, dice, ¿de dónde cojo la leche? Pues de todos los botes cogía un poquito. Entonces, al análisis te daban la cantidad de grasa que tenía la leche. Y dependiendo de la grasa que tuviese la leche, te pagaban en el porcentaje que tenía esa grasa. Eso es lo que ahí me lo quiero llevar ahora a la actualidad, el queso. Ese queso, tú le miras la grasa, tiene una grasa altísima porque tiene la concentración de leche y tiene que estás comiendo un producto de calidad. De hecho, si tiene lo que lleva la denominación de origen La Mancha, por ejemplo, no te permite meter mezcla ni meter otro que no sea 100% oveja. Si tú, pero si está, para eso está la estafa. Por eso hay muchos quesos y hay muchos anuncios que te lo dicen. Cuando vayas a comprar, exige queso manchego, que no te la den igual que el vino a Rioja. Son los dos grandes lugares de productos de alimentación donde son el espejo donde se viene todo el mundo. ¿Por qué? Porque han conseguido el éxito mayor, que es vender en todo el mundo, pero también tiene mucha estafa. Eso es todo, básicamente. Claro, es verdad que ahora estamos aprendiendo a leer las etiquetas, nos están enseñando, pero antes no te pone queso manchego y tú pues lo compras. Igual que te dicen, contiene X ingredientes y te dicen que es aceite de oliva. ¿Cómo sé que es aceite de oliva y no es de girasol o no es de palma? O te dicen, no es aceite de palma, es de girasol. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Primero ¿Hay un control? Tienes que tener el control que te da la garantía del establecimiento que lo compra. O sea, si tú solo compras uno en la calle, no tiene garantía ninguna, Vale. por muchas etiquetas que tengas. Si tú lo compras en un establecimiento, como una cadena de supermercados, o la tienda del barrio... Tiene que pasar el control de calidad. Tiene que pasar los controles. Hoy en día, lo que sí hay es una herramienta muy fácil que te ayuda a todo esto, pero volvemos a lo mismo. Si tú lo compras fuera de las cadenas habituales de compra, ya pierdes el control de la seguridad, de la ley y de la sanidad. Entonces, si no te sale de ahí, o tienes mucha confianza con ese productor que es casero, que lo hace de él y te lo trae a ti, que también ocurre y eso sí, no pasa nada, bueno, no pasa nada, vas bajo tu responsabilidad. Eso es. O hoy en día tenemos las aplicaciones. Hay aplicaciones que tú escaneas el código y te dice que es exactamente dónde viene tal. Si te dice hasta el precio, si tú ves que el precio te debería valer 20 euros y te cuesta 12 euros, dices, aquí hay algo raro. Exactamente. Entonces, César, hoy el mundo de la aplicación. te pido que seas breve, te voy a invitar en otro programa porque tenemos mucho que seguir hablando, sobre todo de tus empresas, pero antes de terminar, mercado de queso de cabra malagueña y vino de Málaga. Importante, yo siempre he escuchado uvas con queso, uvas con queso saben a beso, entonces que es como un ingrediente que se puede acompañar y que casa muy bien a su uvas y el queso, pero el vino. Nos dicen, yo no entiendo nada, pero muchas personas les encanta ahora el buen comer, el saber elegir un buen vino para acompañar los alimentos. De los 4 quesos que has hablado de variedad que existen de queso de cabra, también me has hablado de 4 vinos. ¿Cómo se casan entre ellos? ¿Qué vino tenemos que elegir? Depende del queso que queramos consumir. Es muy fácil, es muy Venga, fácil. ¿cuál es el truco? El truco es
la curación del vino o el tipo de vino va la potencia del vino. O sea, un vino blanco suave, pues el vino te lo dice, un vino blanco suave del año, un vino fresco que se toma con muy poca cosa, que cualquier alimento lo acompañe. Entonces tú ya piensas y dices, pues un queso que tenga poca curación, pues un queso suave que va con cualquier cosa. Si aumentamos el nivel, si metemos un vino tinto con una cierta crianza, ya tiene madera, ya tiene un sabor potente. Tú ya tienes que meter un queso ya curado, un semicurado potente o un curado potente que no desentone y vaya a la par. Si metes un queso añejo, un queso a reserva ya con mucha potencia, ya tienes que meter un vino dulce. Tienes que tener un palecrín, un moscatel dulce o un vino que no te hunda, porque si no, si te coges normalmente no hacemos ese seguimiento, pero si te coges un queso añejo y te lo bebes con un vino blanco, te puedes beber 2 botellas, porque el queso fresco es el queso fresco, el queso curado te va a pedir mucha agua y el vino blanco te va a dar falso que agua y no es agua. Y cuando te levantes no veas, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí llevándolo con ese nivel que vaya equilibrando, el queso el equilibrio. Por eso esos quesos potentes se comen de postre, no se comen de aperitivo. O sea, el queso de aperitivo tiene que ser un queso semicurado como mucho. O un curado, pero yo un curado no lo metería de aperitivo ya. O sea, Sí, nosotros utilizamos el vino como acompañamiento a las comidas, pero estamos viendo como las personas de otros países, cuando acaban de comer, aquí piden un chupito, Sí. una copita, y ellos piden su copita de vino eso es de muy- Rioja. Eso es muy... Sí. Esos son Muy americano, los ¿no? vinos Muy de postre, inglés. los vinos de Sí, postre, sí. eso Y el lo- queso igual, acompaña con la fruta. Yo siempre como queso de postre, yo no suelo comer postre, pero si hay queso bueno, sí me pido mi queso, o la navita ya al final, y con un buen vino dulce, un vino potente, me listo. También nos dicen que hay gente que se atreve a utilizar, no, a comer el queso, sobre todo el holandés, que a mí Sí, parece que es como un ese- plástico acompañado de whisky. O sea, no sé, Eso el whisky te va a es- quemar la garganta, eso ¿no? para no Entonces perder el tiempo. plástico, Eso perder para el no tiempo, perder ¿verdad? tiempo. Eso decimos, vamos a comer y vamos a beber a la vez que nos vamos Exactamente. de fiesta. Y vamos a comer ese plástico. César, El queso holandés, el queso de vaca, son quesos que solamente el color que tiene, sin desmerecerlo, No, no, no. pero Hay es queso que de vaca teniendo y nuestros queso de vaca, que son productos, impresionantes. pero el holandés en concreto, a mí la verdad que me tira para atrás y yo soy muy Queso de bola, quesera. famoso queso de bola. Exactamente, que es que Queso de está bola. de bola, a mí me hace bola. Eso es lo que es. César, el queso fresco tiene su fecha de caducidad, además una vez abierto el envase prácticamente al día siguiente hay que consumirlo si no se deteriora y podemos saber que ese queso está mal porque ya cambia su aspecto, cambia el olor. Yo tengo una pregunta, a mí me encanta el queso Roquefort y tiene una fecha de caducidad. Yo puedo estar 3 meses o 3 años, ese queso de Roquefort, ¿cómo sé que se ha puesto malo? Cuando tú... Es que ya de por sí huele Sí, muy mal el queso de pero Roquefort. cuando tú vas a notar dentro de ese sabor peculiar, yo que soy un enamorado del Roquefort también y del azul. Con nueces, Eso. qué bueno. Entonces, tú cuando llegas a esa potencia de sabor, tú dices, "Oh, esto tiene ya de más, potencia Vale. de más". Entonces, aquí pasa algo. Pero yo siempre recomiendo, y yo en mi casa, por ejemplo, lo compro en cuñas pequeñitas, y cuando voy a tiendas que tienen ese queso Cabrales especial o tal, y me compro cuñitas pequeñitas, primero porque mi mujer si no me lo tira directamente, y segundo porque como hay que comer muy poco, no es bueno comer mucho queso de ese, eso es como toda la noche un aperitivo, una tapita, o acompañarlo con unas nueces, con un fruto seco, Buenísimo. una copita de vino y un poquito de paté, y ya tiene la cena completa, no tiene que hacer más. Sí, ir a correr al paso marítimo y di vueltas 3 o 4 tres o veces cuatro antes de veces. verte a la cama. Y yo me está dando hambre de Roquefort, fíjate. Y entonces, ese queso se recomienda, o sea, los quesos, la caducidad es una cosa, la fecha preferente de consumo es otra. Este fin de semana hemos estado en la sierra y un amigo mío decía la pregunta, dice, a ver, si la sal del Himalaya lleva 50.000 años, ¿por qué pone fecha de caducidad? Exactamente, sí, Digo, bueno, porque tiene que tenerla. porque te obliga. Te obliga, ¿no? Pero que en ni algunos caso. casos pone fecha preferente. El único producto que no caduca, ¿sabes cuál es? ¿El arroz? No, ¿Cuál? la miel. La miel. Es el único producto que no caduca. Es el único. Todo lo demás tiene una caducidad, pero no la miel. Entonces, tiene un consumo preferente más que tal. Y el queso, igual que el jamón, tú tienes una pata de jamón y dices, oh, no, porque se me pone un poquito moho.
le quitas el trozo y te lo comes. A cualquiera tiene jamón con el queso es lo mismo, el queso tiene una miel de moho, le quita el moho y no te lo comes. Al revés, está más bueno. Claro, eso es una fermentación envejecido, natural. exactamente. Eso, fermentación natural. Eso no tiene nada de malo ni una pregunta, nada. Estamos sin tiempo. El queso fresco de la nevera, el queso curado y el que está ya añejo, ¿dónde se conserva? En nevera. ¿En nevera también? Siempre en nevera. Lo que sí se aconseja es sacarlo como 20 minutos antes de consumo. Porque ahora te aguanta más, tiene más tiempo. En invierno, yo lo que hago cuando tengo mucho queso es meterlo en aceite de oliva directamente, cortarlo y meterlo en aceite de oliva. Y ese aceite de oliva, mi padre antiguamente, cuando estaba en Forlasa, nosotros cogíamos un queso de Don Bernardo que se llamaba, un puro de oveja de la Mancha. Entonces cogíamos y se le quitaba todo la corteza, entero. Se le cortaba la corteza y se metía en aceite de oliva. Ese queso se sacaba en las navidades del año siguiente. Y en esa misma navidad se metía otro queso. Y así se iba haciendo. ¡Qué hambre tengo! Así se iba haciendo. Entonces, eso es cuestión de gusto. Recomiéndanos un queso. Hombre, aquí tenemos la Cañada del Capitán, que está aquí al lado, que tiene unos quesos muy buenos. Tiene una variedad muy amplia en sabores. Y además, es una empresa muy joven, que Melania ha sabido innovar mucho con ese tipo de riego. Tiene unos quesos en la hoja del mango, que están muy buenos, y son quesos de aquí de nuestro pueblo, de nuestro municipio, que están dando muchos premios, están ganando muchos premios y que está en la innovación del mundo del queso. Y por supuesto que lo recomendaría esa ante todo. Se nos han quedado un montón de temas que hablar contigo, sobre todo conocer un poquito tus empresas, conocer tus recuerdos que tienes de Torre del Mar en tu infancia. Hemos conocido los de Vélez Málaga, de ese centro histórico, pero nos hemos olvidado, sino nos ha quedado sin hablar de Torre del Mar. Queremos conocer también ese club náutico, porque conoces cómo funcionaba el club náutico, lo que era el club náutico. Noche. Exactamente. Y te decimos un hasta luego, César. Ha sido la primera toma de contacto, conocerte un poquito más. Y el próximo día te tienes que traer un queso, una tarta de queso, porque además que eres cocinilla, queremos un queso con nuestros compañeros. Yo el vino, ellos iban a beber, yo no, me da igual. El queso sí te lo pedimos, una tarta de queso también te la pedimos, y luego ya nos sentamos y seguimos hablando, conociéndote un poquito más. Yo traeré queso y voy a traer otra cosita que vaya a probar, que es la salsa que yo... Pero cuando le invitamos, para que venga, que... Ahora nosotros tenemos una salsa ahora de mango que va con el queso, va muy bien, una salsa de mango con jalapeño. Aquí probamos todo, no vamos a hacerte... Muy bien de la mano. Sí. La tarta de queso yo te la traeré, pero yo no la voy a hacer. Bueno, me da igual, es que me encanta. Voy a traerte una tarta de queso de unos amigos que la hacen, muy casera, buena, genial. Y muy casera, que te va a gustar mucho, os va a gustar mucho. Seguro que sí. Pues César, está grabado, ¿eh? Muchas gracias y será un placer cuando queráis pues poder compartir un rato de charla que se disfruta y que te hace revivir tantas anécdotas, tantas cosas. Además, es fácil hablar contigo porque aparte de que eres una persona que estás acostumbrado a relacionarte, relaciones públicas, viajas por todo el país, eres comercial en ventas de alimentación, también has hecho pinitos en la radio, en los medios de comunicación, por lo tanto, sabes muy bien manejarte entre los medios, así que te damos las gracias, sobre todo doblemente, primero por aceptar nuestra invitación y segundo porque sabemos que tu agenda está apretadísima, que no paras de viajar. No paras de hacer. Para Norte mañana. Te vas de viaje, buen viaje. Y cuando ya vuelvas, volvemos a llamarnos y volveremos a tenerte con nosotros. Y cuando queráis, pues aquí estaremos disponibles. Prontito te vamos a invitar y más con el regalo que nos vas a traer. Muchas gracias, César. A vosotros. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejamos como siempre con la programación de Televisión Torre del Mar y les presento que ya conocen ustedes a todo el equipazo que hace posible este programa. Hoy voy a empezar con mi compañero Juanmi Ávila, es nuestro operador de cámara, lo tengo aquí a mi izquierda, a la guapísima Diana Potí, la tengo enfrente mía, a Evelyn Herrera, ella es nuestra editora, en la producción está nuestro compañero José Manuel Ruiz y el jefe, ya saben, encargado de la realización y de la dirección, el boss Pepe Atencia. Nos vemos en el próximo entrevistado. Que tengan una feliz día.